¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Dragon Ruler. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Dragon Ruler hace su aparición en 2013 en el set principal de Lord of the Tachyon Galaxy, arquetipo de atributos múltiples de tipo dragón orientado a la invocación de Xyz. Los Dragon Rulers comparten muchas características como un efecto en mano, condición en campo, efecto en cementerio y cuando son removidos. Esto parece bastante simple, pero la idea es el poder estar utilizando estos 4 efectos, recordando que todos son una vez por turno para poder estar acomodando y generando el efecto deseado, sea poner cuerpos en campo para las jugadas de Xyz, removerlos para generar búsquedas, utilizar sus propios efectos, y a pesar de que pueden llegar a tener efectos bastante costosos, los mismos efectos de los Dragon Ruler permitirán mitigarlo. El estilo de juego del deck no está completamente definido, en definitiva es un deck de combo, pero dependerá mucho sobre los complementos o cómo lo acaben armando. Sus efectos naturales sugieren un juego de beatdown de mid-range, quieren que el juego se haga largo para que el reciclaje y la generación de recursos les permitan ganar los juegos, sea que estos son muy rápidos o que se hagan mucho más largos, pero de nuevo dependerá mucho sobre cómo lo acaben construyendo. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Vamos primero a revisar las piezas principales y más populares del arquetipo. Esto nos ayudará a sentar las bases de cómo funcionan y cómo es que se quieren usar. Afortunadamente tienen mucho en común. Lo primero es que son monstruos dragón de nivel 7. Esto será importante por los complementos y los planes de juego naturales. Luego, tienen 4 efectos diferentes. No obstante, solo podemos usar un efecto de cada uno de los Dragon Ruler una vez por turno y solo una vez ese turno. Esto es algo de lo más interesante, ya que usualmente esto podría hacer que una carta sea mucho mejor o peor, y con este arquetipo siendo tan simbólico para el juego, es increíble pensar que con semejante limitación fueron tan increíbles. Lo primero es que si esta carta está en nuestra mano cementerio, permite remover un total de 2 monstruos del mismo atributo del monstruo que activa y o de tipo dragón desde nuestra mano cementerio, menos esta misma, para poder invocarlo de forma especial. Esto pone cuerpos en campo y también permite remover piezas que o ya usamos de alguna forma o que incluso obtendremos beneficio de ello. Después, durante la fase final del oponente, si controlamos esta carta invocada de forma especial, la regresamos a nuestra mano. Esto es tanto un equilibrio para no poder usar tantos monstruos altos en campo de forma tan laxa y también para poder tener más recursos en la mano. Esto depende mucho del momento de juego en el que estamos, y debido a cómo funcionan los efectos que son de ignición, realmente este es el único efecto que importa para el turno del rival, a reserva de que puedan utilizar algún otro complemento para usar sus otros efectos. El siguiente es que permite descartar esta carta y un monstruo del mismo atributo del monstruo que activa al cementerio, y cada uno tendrá una acción diferente. Estos efectos usualmente son de soporte, aunque también pueden meterse con el rival. Incluso este efecto no solo depende del cementerio, sino que puede acomodar recursos para el primer efecto ya mencionado de poder remover piezas de mano cementerio para invocarse, así que incluso cuando sean usados como costo para este efecto todavía se podrían invocar. Y por último, si esta carta es removida y no importa la forma, sea por costo, efecto, por nuestra parte o del oponente, permite añadir un monstruo dragón del mismo atributo del monstruo que activa desde nuestro deck a nuestra mano. Esto está pensado para poder buscar los complementos del deck. No obstante, debido a no tener una restricción de nombre o incluso de arquetipo, ha permitido que se usen estos efectos para poder buscar mismos nombres de vuelta a la mano, complementos de otros arquetipos y mucho más. Estos son los 4 efectos compartidos. Quitando el de la invocación especial en el turno del oponente, que será difícil que no se aplique, los otros 3 efectos debemos ser muy cuidadosos en cómo queremos usarlos y en qué punto. Debe haber un buen equilibrio entre elegir remover para añadir, invocar al campo o usar su propio efecto, y en el proceso lo mejor sería el poder generar cementerio y ahora con su nuevo soporte algunos puntos adicionales como remover piezas específicas para aprovechar, tener todos los atributos en circulación y solo mencionando algunos que quedarán más claro conforme avancemos. Es muy difícil darle la profundidad y complejidad que esto conlleva, pero es gran parte de lo que hace el arquetipo tan único, y también es su principal fuente de dificultad. Mencionado esto, vamos a ver cuál es ese efecto específico de cada uno y cómo nos ayudaría. Primero tenemos a Blaster, Dragon Ruler of Infernos, de atributo de fuego con 2800 de ataque y 1800 de defensa. Este es el que tiene la mayor cantidad de ataque, lo que será importante mantener en mente para algunos complementos que mencionaremos más adelante. El efecto de descartarlo él mismo junto con otro monstruo de atributo de fuego es el seleccionar una carta en el campo para destruirla. En su momento este era un efecto increíble, la capacidad de poder destruir una amenaza clara del rival sin muchos miramientos y todavía seguir jugando lo hacían muy bueno, aun con sus claras limitantes, como no ser útil yendo primero o sin mucho valor en el turno del oponente. Esta pequeña diferencia le valió ser siempre el menos útil de los nombres, pero depende mucho sobre si usan el deck todo el tiempo yendo segundo o si hay alguna modificación o complemento como para considerar esta una mejor carta.
Redox, Dragon Ruler of Boulders, es de tierra con 1600 de ataque y 3000 de defensa. Para su propio efecto, junto con un monstruo de tierra, es que podemos seleccionar un monstruo en nuestro cementerio para invocarlo de forma especial. Este efecto fue tan increíble en su momento que era considerado el mejor nombre de los Dragon Ruler, y posiblemente el más peligroso de usar, y con justas razones. En un punto del juego donde habían tantas cartas limitadas con buenos efectos o que incluso estaban prohibidas, entre ellas Monster Reborn, el tener una carta que podía hacer esto solo porque sí, era impresionante por decirlo menos, y sumado al plan de juego del deck, poder poner otro cuerpo en campo para seguir jugando o haciendo combo no era algo menor de ninguna forma. Tempest, Dragon Ruler of Storms, es de atributo de viento con 2400 de ataque y 2200 de defensa. Su efecto es que añadimos un monstruo dragón desde el deck a la mano. Esto depende mucho de nuestra mano, momento de juego y hasta en qué deck se llegue a usar. La capacidad de poder buscar cualquier monstruo de tipo dragón cuando estos son tan dominantes es básicamente ir por la pieza clave para tener más potencia. Incluso con su nuevo soporte tenemos ciertos nombres que queremos usar en todo juego o incluso pueden darnos el efecto que nos haga falta, como lo podría ser de Blaster para destruir algo cuando vamos segundo o ahora de Redox para revivir algo, así que tener un buscador adicional que también prepara cementerio, como lo hemos dicho con sus efectos, es solamente un poco de lo que da. El último es Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls, de atributo de agua con 2600 de ataque y 2000 de defensa. Su efecto es que enviamos un monstruo del deck al cementerio, esto es cualquier monstruo. Este comparte mucho de la lógica mencionada con Redox, lo que para Redox es un Monster Reborn, para Tidal es un Foolish Burial, carta que históricamente siempre ha sido problemática o demasiado buena, así que comparte todas las bondades con lo ya dicho del efecto y los rulers en general. Explicados los 4 Dragon Rulers sobre sus números, la gran mayoría opta por usarlos de forma homogénea en sus números para poder verlos, buscarlos y no trabar de estos en la mano. Muchos usan 2 de cada uno debido a tener otros buscadores, formas de regresarlos a la mano y más. Algunas lógicas varias podrían colocar algunos nombres a más copias o incluso menos, como Blaster, que es mucho más útil yendo segundo y si se construye para ir primero no tendría tanto valor, o que dependan mucho de cierto efecto como de Tempest para buscar y tener consistencia o de Redox para poder extender de algo. Así que si hay alguno o algunos nombres que consideren que usan mucho más o incluso necesitan más nombres del arquetipo para poder estarlos jugando, son cosas que tienen que considerar. Sumado a esto, los demás efectos que veamos del arquetipo podrían llegar a modificar de forma importante el cómo se llegan a utilizar estos. Luego tenemos a los complementos, que son los Dragon Ruler bebés, pequeños, jóvenes, como sea que les quieran llamar. Estos también tienen muchas características en común. Lo primero es que son de tipo dragón, lo cual es muy obvio. Luego tienen 2 efectos que son básicamente idénticos. El primero es que permite descartar esta carta y un monstruo dragón o del mismo atributo del monstruo que activa. Esto como costo y requerimiento para poder invocar de forma especial al Dragon Ruler de nivel 7 que corresponde del atributo que activa desde nuestro deck, pero no puede atacar este turno y solo podemos usar este efecto de este monstruo una vez por turno. Estos son directamente invocadores de las versiones adultas, de nivel 7. En papel podrían parecer innecesarios o poco prácticos, pero el dar atributos adicionales para los efectos en mano de los Dragon Ruler ya explicados, el generar cementerio para que otros efectos puedan pasar y hasta tener más complementos con efectos que nos faltan por ver, es un poco de lo que nos dan. Mencionados 2 efectos, vamos a verlos rápidamente debido a lo lineales que son. De niveles 3 primero tenemos a Burner, Dragon Ruler of Sparks, que este por atributo invoca Blaster, Dragon Ruler of Infernos. También de nivel 3 tenemos a Lightning, Dragon Ruler of Drafts, que invoca Tempest, Dragon Ruler of Storms. De nivel 4 tenemos a Reactan, Dragon Ruler of Pebbles, que invoca Redox, Dragon Ruler of Boulders, y este tiene 1800 de ataque, siendo el más alto de los Dragon Ruler pequeños. Por último tenemos a Stream, Dragon Ruler of Droplets, que invoca Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls, y este es el que tiene la defensa más alta con 2000 puntos. De nuevo, la idea de los Dragon Ruler pequeños es ayudar con formas de poder poner a los Dragon Ruler más grandes en campo y acomodar lo que vayamos a necesitar, como lo podría ser generar cuerpos en campo, luego utilizarlos para alguna jugada de Xyz, enviar el nombre que se invocó al cementerio, activar el efecto de este desde cementerio o usarlo para poderlo remover, para poder invocar otro, para poder activar su efecto, darnos más atributos, dar monstruos de tipo dragón, solamente mencionando algunos. Todos estos en teoría no deberían de tener consideraciones adicionales sobre si utilizar mucho más uno u otro, a reserva de que dependan mucho de cierto nombre como lo mencionamos con Redox o con Blaster, aunque esto también se antoja algo difícil considerando que las diferencias de los Dragon Ruler en sí recaen en su efecto en mano, ya que para los efectos de cementerio y remoción técnicamente hacen poca diferencia, aunque muchos complementos y otros efectos pueden cambiar esto. La gran mayoría acepta el uso de casi todos a 2 copias, muchos pueden llevarlos a 1 para no trabar, tener la mayor versatilidad y mucho más. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Explicada la base del deck, vamos a revisar su soporte de Alliance Insight. De main deck solamente tenemos versiones de los Dragon Ruler pequeños. El primero es Spector, Dragon Ruler of Race, de atributo de luz de nivel 2 con 600 de ataque y 1200 de defensa. Permite descartar esta carta y un monstruo de atributo del uso
de tipo dragón como costo, para poder añadir 2 monstruos Dragon Ruler desde el deck a nuestra mano menos otra copia de este mismo. Esto parece menor, pero uno de los grandes problemas del deck era que técnicamente no había cómo buscar recursos, al menos no sin tener específicamente algunos efectos como de Tempest de mano para utilizar, y esto lo soluciona por completo, incluso en el proceso poniendo un monstruo en cementerio de tipo dragón siendo este mismo e idóneamente, o un hombre que usaremos su efecto de cementerio o removidas, piezas repetidas y mucho más, por lo que le da mucha consistencia al deck. El otro efecto es que permite removerla junto con un monstruo de atributo del uso de tipo dragón desde el cementerio para seleccionar un Chasmatis Dragon Ruler of Auroras en nuestro cementerio, todo como costo y requerimiento, y lo invocamos de forma especial, pero solo podemos usar un efecto de este monstruo una vez por turno y solo una vez ese turno. El monstruo mencionado es uno de los monstruos de extra deck. Por ahora solo diremos que es una pieza importante para su jugada más potente yendo segundo. No obstante, esto le da básicamente un buen uso yendo primero o segundo. Si vamos primero, buscamos; si vamos segundos, extendemos, y con esto tendríamos gran parte de la jugada más importante. Usualmente el primer efecto es el que siempre vamos a utilizar, ya que la extensión dependerá mucho sobre si necesitamos la jugada tan explosiva o si siquiera podemos usarla. Al ser el único buscador cómodo que tiene el deck fuera de Tempest, se recomienda llevar a 3 copias no importa qué. El otro es Nebulus, Dragon Ruler of Shadows, también de nivel 2 de atributo de oscuridad con 1000 de ataque y 600 de defensa. Pide descartarlo junto con otro monstruo de atributo de oscuridad o de tipo dragón para seleccionar 2 monstruos Dragon Ruler con atributos diferentes removidos, excepto otra copia de este mismo, para invocarlos de forma especial, pero no pueden atacar este turno. Esta es una increíble forma de convertir los costos de los monstruos Dragon Ruler en una invocación adicional de Xi en campo, incluso como el reciclar ciertos nombres o atributos para que una vez que caigan al cementerio puedan usarse otra vez, sea para remover o para revivir. Su segundo efecto se parece mucho a lo dicho con Spector, con la diferencia de que pide atributo de oscuridad y el monstruo a revivir es Eclepsis, Dragon Ruler of Woes, y también siendo solamente un efecto una vez por turno y solo una vez ese turno. Nebulus, a pesar de que también es muy útil en lo que puede dar al deck, esto involucra que el plan de juego salió o que se está haciendo un sacrificio de recursos interesante para poder aprovecharlo, y si bien los efectos son útiles, no se puede comparar a lo dicho con Spector. Por ello Nebulus se ha visto en muchas menos copias, 1 o 2 copias es lo que muchos han presentado, incluso llegando a casos que no se lleva por depender mucho de remover y técnicamente que el plan de juego haya salido bien, pero como con todos los nombres de los rulers, diferentes lógicas y objetivos pueden modificar de forma importante el número. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Para el extra deck por ahora todos sus monstruos son de rango 7. Vamos primero a mencionar el miembro honorario del deck. Este es el Blaze Supreme Ruler of All Dragons. Es un monstruo genérico de atributo de fuego con 2800 de ataque y 1800 de defensa. Una vez por turno permite quitarle un material y como efecto destruimos 2 cartas, una desde nuestra mano o campo y otra en control del oponente. Esta es una buena interacción considerando que podemos hasta aprovechar recursos en nuestra mano y que nos selecciona, muchas veces obligando al oponente a responder antes de tiempo. Su otro efecto es que permite remover 2 monstruos de atributo de fuego y o de tipo dragón desde mano y o cementerio para invocarlo de forma especial desde el cementerio, pero se regresa de vuelta al extra deck cuando abandona el campo, y solo podemos usar este segundo efecto una vez por turno. Esta forma de invocarlo es básicamente cómo funcionan los Dragon Ruler. No ser un Dragon Ruler le quita un poco de sinergia en cómo se puede usar, pero se nota mucho que fue diseñado para el arquetipo. Es una excelente herramienta si lo llegan a considerar una carta temática, y por el espacio del extra deck se le puede ver a una copia. Los siguientes dos piden específicamente 2 monstruos dragón de nivel 7 como material. El primero es Chasmatis, Dragon Ruler of Auroras, de atributo de luz con 3000 de ataque y 1600 de defensa. Este es el que puede invocar desde Cementerio Spector. Como efecto rápido, enviamos un monstruo Dragon Ruler de nivel 7 desde nuestro deck al cementerio y quitamos un material de esta carta, todo esto como costo, para que este efecto se vuelva el efecto del monstruo Dragon Ruler que enviamos desde el deck al cementerio cuando se descarta a sí mismo. Esto es muy importante para el deck. Habíamos mencionado antes que efectos como de Blaster no eran muy buenos cuando íbamos segundos por no poder usarse en el turno del oponente o no sumar a la construcción de los campos, pero con este efecto podemos no solo acceder a este para el turno del rival, sino que podemos usar cualquiera de los 4 efectos de los Dragon Ruler principales que hemos visto, y si los efectos en sí ya tienen un buen abanico de opciones, complementos solo pueden hacer de esto mucho mejor. Lo otro es que si esta carta es destruida por batalla o si está en posición de su dueño y es destruida por carta del oponente, permite invocar de forma especial un monstruo Dragon Ruler de nivel 7 de cementerio removidas, y solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Desafortunadamente esto está muy relacionado a destrucción y de la mano del rival, por lo que no siempre sucederá, pero la extensión se agradece.
Es muy sencillo ver por qué este es tan importante. Genera juego en el turno del oponente, da juego rápido, acomoda muchos recursos en cementerio, solo mencionando algunos puntos. Esto usualmente es el primer blanco que se pondrá en campo de los monstruos de Xyz para tener más opciones para jugar, aunque la lectura de juego podría sugerir otro nombre o complemento, pero para lo que es el deck y sus objetivos es un efecto no menos que fantástico. Se le ha visto usualmente a 2 copias, esto les aseguraría poder tener acceso al mismo, incluso aquí se suma la invocación desde cementerio con efectos como de Spector o de Tidal. El siguiente es Eclepsis, Dragon Ruler of Woes, de atributo de oscuridad de 2700 de ataque y 1900 de defensa. En invocación de Xyz permite seleccionar un Dragon Ruler de nivel 4 o inferior en nuestro cementerio o removida. Este es el requerimiento, para poder invocar de forma especial un monstruo Dragon Ruler de nivel 7 o rango 7 mencionado en ese monstruo desde deck o removidas y luego revolvemos el blanco inicial de vuelta al deck. Hay bastante que desglosar con este, nos asegura una extensión de un cuerpo al campo basado en qué nombre de Dragon Ruler pequeño tengamos en circulación y que el complemento esté en deck o removidas, lo que usualmente no debería presentar un problema, ya que esto permite usarlos de forma mucho más laxa o hasta usarlos como costo para poder aprovecharlos. El reciclaje de vuelta al deck es bueno para mantener un flujo de juego, pero es aquí donde entra una de las consideraciones de los números que tendremos para main deck. Dependiendo de las manos, no sería difícil el poder poner en circulación los nombres de los Dragon Ruler principales entre mano, campo, cementerio y removidas, y si no tenemos un blanco viable para lo que menciona el Dragon Ruler pequeño, no podremos usarlo, dándole mucha más importancia a qué nombres usamos para decidir qué ponemos en circulación y también un poco cuáles son los nombres más importantes del deck que querríamos poner. Para su segundo efecto es que cuando el oponente activa una carta de magia o trampa o efecto de las mismas como efecto rápido, permite negar la activación y si lo hacemos removemos esa carta. Esta es una negación que dependiendo del punto de juego, este puede ser crucial para poder jugar en paz o incluso para deshabilitar una carta que es importante para el oponente. Desafortunadamente pide 2 materiales, haciendo que si esta llega al campo fuera de la invocación de Xyz no tendrá este valor. Eclepsis es un increíble complemento de lo que hace y quiere el deck. Es muy común que tengamos nombres sueltos que no pueden llegar a una jugada de extra deck importante y esto ayuda con ello. Incluso lo que pueda parecer una limitante de cómo se debe o puede usar, solo muestra la profundidad del arquetipo sobre lo importante que es decidir qué, cuándo, cuánto y por qué. A menos que una magia o trampa sea la diferencia de juego, esta no es tan útil como Casmatis, pero los dos son demasiado necesarios por su última pieza de extra deck, por lo que también se tiene que estar llevando no importa qué. El último es el monstruo jefe del deck, este es Disaster, Dragon Ruler of Paranormalities, de atributo de luz con 0 de ataque y defensa. Este se hace con 2 monstruos de rango 7, de nuevo, 2 monstruos de rango 7, no monstruos de main deck, monstruos de Xyz. Esto le hace un tanto genérico, pero todo en su efecto le hace solamente útil para su deck hogar. Si es invocada por Xyz permite seleccionar hasta 4 monstruos Dragon Ruler de nivel 7 en nuestro cementerio y o removidas, para acoplarlas a esta carta como material. Luego, removemos todos los monstruos que el oponente controla y en su cementerio con el mismo atributo que los monstruos acoplados a esta carta. Si Casmatis y Eclepsis, los materiales idóneos, son de atributo de luz y de oscuridad, y podemos acoplar 4 monstruos idóneamente los 4 Dragon Rulers diferentes, a menos que el rival tenga algo de atributo divino, entonces este efecto decima el juego del oponente. Esto incluso similar a Blaster no tiene sentido hacerlo yendo primero, está pensado para ir segundo y posterior, y una interacción tan potente como esta es casi imposible de frenar si no se tiene una interacción como tal. Solo podemos usar este efecto una vez por turno, y si esta carta tiene monstruos Dragon Ruler como material de atributo de luz, oscuridad, tierra, viento, fuego y agua, gana 4600 de ataque y defensa y no es afectado por efectos de otras cartas. Esto lo hace el monstruo definitivo del deck, no solo puede limpiar el campo por completo, lo hace en un monstruo virtualmente imparable a menos que se pueda llevar por batalla o algunos monstruos y efectos. Disaster es una increíble pieza para el deck para ir segundo y terminarlos. Este incluso exige que el uso y acomodo de recursos se oriente a poder tener todos los recursos en circulación para aprovecharlo al máximo, pero tiene sus pecados, como que solamente funciona en su invocación de Xyz o una vez que está en campo, a reserva de que consideren que la inmunidad es importante, realmente no hace mucho más. Aun con esto es muy recomendable llevar una copia para los juegos en que puede invocarse e idóneamente resolver todo. Por último tenemos su única carta de magia, esta es la Drago Calamity, Quick Play que invocamos de forma especial un monstruo Dragon Ruler desde mano, cementerio y o removidas, e inmediatamente después que este efecto resuelve invocamos por Xyz un monstruo Dragon Ruler solo usando monstruos Dragon Ruler que controlamos como material. Esto es tanto para poder eludir efectos de selección e idóneamente para poder invocar a Disaster en el turno del oponente, una vez usados los efectos de los Xyz y buscando hacer el mayor daño posible. Su segundo efecto es que permite removerla durante la main phase para seleccionar cualquier número de monstruos Dragon Ruler removidos con atributos diferentes y los regresamos al cementerio, pero solo podemos usar un efecto por turno y solamente una vez ese turno.
Este sería un efecto de reciclaje. Dependiendo qué otros elementos tengamos o en qué momento estemos, esto sería obtener ventaja en mano, campo, cementerio y más. El máximo valor de esta carta es su primer efecto, pero el complemento no está mal. Dicho esto, todo en la carta es ventaja y sirve muy bien. No obstante, la limitante de un efecto por turno o tener los elementos correctos para que funcione, hacen que esté entre una carta excesivamente útil y necesaria y una que se puede llegar a sentir incómoda. Y sin formas de buscarla, al menos al momento de hacer este video, solamente queda como una opción interesante. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Ávila Sati, Leandro Tello, Federico Andrés Schneider y Belimón P, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para el plan de juego queremos utilizar todos los efectos de los Dragon Ruler para acomodar mano, campo, cementerio y removidas para alcanzar sus objetivos principales, idóneamente los monstruos de Xyz. Con Casmatis, usar los efectos de los monstruos Dragon Ruler de forma rápida y en el proceso generar cementerio. Eclepsis para negar magias y trampas, así como poder reciclar recursos y tener más cuerpos, e idóneamente usar ambos para invocar a Disaster y terminar el juego. Dicho esto, el juego se sigue concentrando en invocar usar los 4 Dragon Ruler principales. Si a esto sumamos complementos y otros planes de juego que se pueden obtener con el deck, es solamente un poco la forma en cómo queremos alcanzar las victorias. Para las ventajas, el deck tiene muchos combos. Gracias a nuevos buscadores y técnicamente lo genéricos que son muchos de sus mejores efectos, puede llegar a estos de múltiples formas. Por lo mismo se siente consistente. Si bien no tener la combinación de cartas necesarias puede ser muy perjudicial, la gran mayoría del tiempo podremos llegar a uno de los monstruos de Xyz que acomodará todo lo que falta para el deck. Puede generar múltiples bloqueos de cadenas, esto depende mucho más de los complementos, pero que los Dragon Ruler puedan activar en múltiples puntos y capacidades le ayuda a tener este beneficio. Quitando Drago Calamity, el deck puede buscar y acomodar absolutamente todo, incluso ahora lo puede hacer de múltiples formas. El deck no tiene ninguna clase de restricción, por lo que se puede usar antes, mientras y después de cualquier grupo de cartas para hacerlo mejor. Previo al soporte no tenía ninguna clase de reciclaje o regeneración fuera de los rulers principales regresando de vuelta a la mano. Ahora tenemos muchas formas de lograr esto: Eclepsis, Disaster, Drago Calamity y solo mencionando algunas, nos permiten seguir jugando a través de los turnos. El deck es increíblemente explosivo, un buen piloto puede acomodar recursos de tal forma que usará primero los rulers principales para invocar, luego los monstruos de Xyz para ir por lo que haga falta y rematar con Disaster para terminar el juego, y esto es solo considerando sus planes originales de juego. Su capacidad de terminar los juegos por batalla es subestimada, aun con las restricciones de no poder atacar tanto de los Dragon Ruler pequeños y de otras piezas. Ahora con sus otros efectos como de Eclepsis o Casmatis puede poner fácilmente los 8000 de daño en campo, y de nuevo esto es solo considerando sus propios efectos sin pensar en complementos. Si bien sus mejores jugadas están en el extra deck, el que pueda acomodar o ser amenazante solo utilizando monstruos o efectos de main deck le permiten poder no solo jugar, sino resolver muchos juegos que otras estrategias no pueden hacer. Puede ir primero o segundo sin muchos problemas. Los efectos del deck brillan por completo yendo segundos, pero algunos elementos como Casmatis o Drago Calamity pueden jugar sobre esto. No depende de la invocación normal bajo ninguna circunstancia, dando espacio a usar esta para una carta o efecto significativamente potente. Dependiendo de cómo se desarrollen los primeros turnos, se puede volver al juego con relativa facilidad. Esto conecta los puntos ya mencionados de que es un deck muy rápido y explosivo. El deck ya puede jugar en el turno del oponente y no lo hace nada mal. Los Xyz son los encargados de esto, pero de no tener nada para esto previamente hasta tener efectos rápidos y hasta definitivos es una mejora de consideración. Tiene mucho espacio en el extra deck. Por eficiencia no se deberían de utilizar más de 6 o 7 espacios para sus cartas temáticas. Esto le da mucho lugar para complementos y cartas que mejoren su uso. Fue un deck tan potente y temido en su momento que muchos jugadores juegan muy mal hoy en día contra este. Lo que en otro punto hubiera sido muy importante, como frenar el efecto de Redox o de Tidal, ahora mismo perder este tipo de efectos no hace ninguna diferencia contra todo lo que pueda hacer la estrategia. El deck se puede usar en solitario, orientado a cierto objetivo y hasta como cartas de tipo tech. Lo más valioso del arquetipo es probarlo para saber en qué estrategia o estrategias se pueden usar, sea para poder mejorar su construcción, uso o el simplemente aprovecharlos mejor. Y por último, es un deck bastante complejo pero también muy entretenido. Es una locura lo que hay que aprender para poderse llamar un buen piloto: orden de construcción, números de las cartas, complementos, qué jugar en qué mano, por qué no hacerlo. El arquetipo parece muy simple, y de hecho lo es, porque incluso tiene muchas restricciones, pero combinando y sumado lo que busca, quiere y necesita para jugar, es una locura todo lo que pueden llegar a hacer con este, y sin mencionar los complementos idóneos.
Para las desventajas, el no tener combos de una carta y la forma en que quiere generar y hacer las jugadas le obligan a hacer un deck excesivamente costoso y específico. Sin las cartas correctas o en juegos malos, usaríamos toda la mano apenas para ir por una jugada de Xyz, lo que se siente que los limita demasiado. Esto se suma a que básicamente todos sus efectos tienen costos altísimos. Sus jugadas por lo regular se pueden llegar a ser un -2 o un -3 dependiendo qué efecto active y cómo se resuelve o no. Y si bien el deck está diseñado para usar recursos de mano, campo y luego en cementerio y hasta generar ventaja de removidas, esto es en escenarios idóneos. Cuando esto no se cumple, está en graves problemas. Es absolutamente dependiente de invocaciones especiales. Si hay algo que no permita o prevenga esto, el deck no funciona. Aun cuando podría no usar o generar cementerio, necesita de este para jugar, sea por los efectos de descarte, usar recursos desde allí y otros efectos que requieren cementerio. También depende demasiado de remover a placer. Si el deck no puede hacer esto, estará limitado a solamente una jugada o dos desde mano. Es muy dependiente de sus mejores cartas, aun cuando básicamente todo en el deck se siente necesario, es diferente el que debamos de usarlo a que sea necesario. No se puede comparar algo como los Dragon Ruler pequeños como combustible para jugar más a la increíble búsqueda y acomodo de recursos que brinda Spector. También los nuevos efectos de extra deck son tan increíbles que se sienten muy dependientes a estos. Si no podemos solucionar el problema que impida ir por el extra deck, se siente que es un deck muy viejo. Es tan rápido que se queda sin recursos rápido, específicamente desde el deck, y si bien con el cementerio, campo y removidas todavía se puede jugar, algunos efectos quedarán sin valor, como Eclepsis o los Dragon Ruler pequeños. Otro problema es que por la edad del arquetipo no genera ventaja como debería. Sí acomoda muchos recursos, pero no los recupera de vuelta a la mano o no se siente que pueda volver a hacer todo el siguiente turno otra vez. Quitando la negación contra magias y trampas de Eclepsis, el deck no tiene acceso a negadores, lo que se siente como una ausencia para el juego actual. Inmunidades de cartas del oponente le dan muchos problemas, a menos que sea algo que se pueda solucionar con Blaster o por batalla con sus monstruos, no puede hacer mucho contra estos. Efectos que modifican tipos y atributos en cementerio le darán muchos problemas para jugar. Da demasiada información, esto es debido a cómo quiere usar los recursos de mano a campo y o cementerio y luego remover y buscar, por lo que el factor sorpresa es algo que el deck no tiene. Las restricciones le afectan mucho, es increíble tener 4 efectos o técnicamente 3 y que solamente se puede usar uno por turno, le hacen sentirse muy viejo, lo que es sorpresivo considerando lo dominante que se supo que era. Y por último, lo que en su momento fue algo bastante bueno para poder jugar, siendo que con combos de 2 cartas se podía dejar algo interesante, hoy en día es un limitante más grave. Los mejores decks tienen combos de una carta y media. Cuando se llegan a pedir 2 cartas es para combos y alcances espectaculares, pero para lo que presenta Dragon Ruler apenas y 2 cartas a veces idóneas significarán presentar un poco de juego. Esto puede parecer algo menor, pero le ponen en una horrible posición. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder usar con esta estrategia. Primero, para los arquetipos y motores, uno que tiene una excelente sinergia, aunque se tendrían que estar orientando a las cartas de sincro, son las cartas Rose Dragon. Estos comparten monstruos dragones de nivel 3 Tuner, así que básicamente cualquier cuerpo más un Dragon Ruler sumará una jugada de sincro de nivel 10, y mostraremos cuáles acaban siendo los más impresionantes. Lo más útil de todo esto es que el deck no utiliza la invocación normal, así que sea que quieren utilizar esto para jugadas de sincro, de link y más, tienen una excelente sinergia. Incluso pueden comenzar con solamente una carta y las extensiones que van a acabar generando les darían para poder hacer muchas más de estas jugadas. Otro motor que acaba siendo demasiado obvio son los Bestial. Son monstruos de tipo dragón y tienen diferentes efectos que nos van a acabar ayudando. Permite estar buscando piezas, meterse con el oponente, buscar otras, reciclar, generar robos, así que también tiene muchísima sinergia. Desafortunadamente los niveles no acaban brillando mucho, así que se tendrían que orientar a jugadas de Link, pero si esto no representa una problemática o si aún así los pueden acabar llevando, es una excelente opción. También por lo mismo de que son monstruos de tipo dragón, básicamente utilizar cartas Dragon Link que hemos visto en otro punto del juego, en básicamente cualquier capacidad, sea para poder tener invocaciones normales, extensiones, efectos potentes que pueden llegar a utilizar, poner cartas en cementerio, todo lo que puede estarles ayudando para poder hacer los campos más potentes. Sobre esta misma línea y a pesar de que lo consideren cartas Dragon Link, cartas Rocket también para poder dar algunas extensiones interesantes como Rocket Tracer o Quick Launch. Debido al tipo natural del deck pueden acceder a las mejores cartas Metalmorph. Ahora con su nuevo soporte pueden inclusive usarlo desde el primer turno para poder tener un negador, que habíamos mencionado
que el deck no tiene y que le podría ayudar mucho. Tecnología antigua, pero no por eso obsoleta o mala, del poder utilizar Dragon Ravine. Incluso ya tenemos acceso a Remius para poder estar buscando esta y que sea mucho más consistente. Por los niveles, las cartas Kashtira acaban siendo fantásticas, sea como un complemento para poder estar rompiendo campos, para provocar al oponente o poder utilizar algunos de sus efectos que la misma restricción de solamente invocar monstruos de Xyz o por los niveles no nos va a acabar afectando en básicamente nada, así que también son opciones a considerar. Como el deck no utiliza la invocación normal, motores que la puedan consumir y darnos ventaja, como el motor Spellbook, que a través de Magician of Prophecy o de Secrets para buscar uno al otro, luego estar yendo por Knowledge y estarnos generando un +1, sea que van primero o segundo, este pequeño motor les puede ayudar bastante. Un arquetipo que recibió soporte interesante no hace mucho son los Punk. Estos también acaban siendo monstruos tuner de nivel 3 como lo mencionamos con los Rose Dragon. La gran diferencia es que los Punk pueden entregar un negador en solitario, por lo que valdría la pena estarlos explorando, y también hay algunas otras opciones que les pueden ayudar, como el uso de Emergency Teleport para poder complementar más jugadas. Vale la pena también poner atención en cartas en solitario que puedan explotar de una forma u otra algunas de las características de los Dragon Ruler. Por ejemplo, el Genex Ally Birdman permite regresar un monstruo de vuelta a nuestra mano para invocarlo de forma especial. Es un monstruo tuner de oscuridad de nivel 3, puede ayudarnos para las jugadas de sincro, puede ayudarnos a regresarnos cierto nombre de vuelta a la mano que invocáramos por uno de los Dragon Ruler bebés para luego utilizar el efecto de descarte. Los efectos de búsquedas nos podrían dar cartas muy importantes, como lo podrían ser iniciadores para algunos decks, como lo podría ser Dragon Maid. El estar pidiendo remover piezas de ciertos atributos podría ayudarnos a disparar algunos efectos, como efectos de Shiranui y de Necroface. De nuevo, es bastante flexible con qué lo pueden acabar combinando, dependerá mucho de los nombres, con qué se orienten, si lo utilizan como un arquetipo, como un motor, pero vale la pena revisar todas esas opciones. Y también, que ya mencionamos, como no utilizan la invocación normal, cartas que puedan utilizar esta y que nos ayuden mucho. Benko Seca para poder trabar magias y trampas del oponente, Lava Golem y el Sivir Mode para poder estar barriendo con los campos. Y para las hand traps, el deck acaba brillando mucho más cuando se está yendo segundo, así que lo idóneo es utilizar cartas de poder, cartas que puedan hacer mucho daño o darnos mucha ventaja, como Mulcharmi Fuwalos, Purulia, Meowls, cartas definitivas como Dronalog Bird, Nibiru de Primal Being o algunas que tengan alguna sinergia adicional, como lo mencionamos con Emergency Teleport, como lo puede ser la Ghost Ogre en Snow Rabbit, pero esto va a depender muchísimo sobre cómo acaben armando el deck. Para cartas de magia, el deck no tiene como tal una jugada buena yendo primero, a menos de que se basen en complementos muy específicos. Lo idóneo es estar yendo segundo, y el deck tiene muchos problemas cuando esto sucede, por lo cual necesitamos cartas para ayudarnos con ello. Cartas como Regeki, Lightning Storm, Harpy's Feather Duster, Triple Tactic Talents, y ya que todas estas son magias normales y podemos provocar al oponente fácilmente, utilizar Triple Tactic Trust para poderlas añadir a la mano o simplemente colocarlas. A otras cartas de poder como Forbidden Droplet, Superpolimerización, va a depender mucho de cuáles son los complementos, cuántos espacios tienen en el main deck. Pot of Extravagance y Pot of Prosperity, si no se orientan mucho al uso del extra deck o si pueden maximizar el uso de las cartas de Xyz más importantes, va a ser muy difícil que puedan quedarse sin estas jugadas y les podrían generar ventaja o encontrar cartas que serían muy importantes. Dependiendo de complementos, podrían llevar Terraforming para poder buscar Dragon Ravine o algún otro campo que les haga falta, Cold Sarcophagus para remover algo directamente, esto sería para poder generar la búsqueda de ese mismo nombre o incluso de uno de los bebés, Foolish Burial para poder acomodar cierto recurso en cementerio. Sobre esta línea, ya que el deck puede llegar a aprovechar también el cementerio, no es descabellado utilizar That Grass Lux Greener para poder cargar el cementerio con solo una carta. Incluso, dependiendo de qué otros complementos tengan en su deck, pueden estar poniendo muchos efectos en cementerio que les ayudarán a tener más potencia. Una carta que también pueden llegar a buscar con esto, o incluso algunas magias normales que ya habíamos mencionado, es Left Arm Offering, que pide remover 2 o más cartas en nuestra mano para poder añadir una magia. No se pueden colocar magias o trampas, pero considerando que los Dragon Ruler pueden activar desde allí o que los podemos reciclar desde allí gracias a nuevos efectos, entonces no es un efecto descabellado que también vale la pena revisar. Algunas cartas que tengan sinergia con algunos de los niveles, atributos, tipos como Sangenkaimen para podernos estar buscando al Dragon Ruler de fuego, y sobre todo, ya que el arquetipo fue tan icónico y se ha utilizado por tantos años, revisar tecnología antigua pero de nuevo no obsoleta para poder tener más ventaja, como la Sacred Sword of 7 Stars para tener 2 robos en el proceso de generar una búsqueda, o Super Illumination, que si bien esta carta se siente bastante lenta para lo que tenemos hoy en día, ahora el deck ya tiene formas de poder jugar en el turno del oponente y esto nos podría ayudar a soportar mucho más. Por último, ya que el deck es de monotipo, pueden utilizar Rivalry of Warlords para poder trabar muchos juegos. Para el extra deck, idóneamente debemos concentrarnos en monstruos de Xyz. Estos deben de ser específicamente monstruos de rango 7. Algunas opciones como Mecha Phantom Beast Dracosac para poder soportar el asedio del oponente, esta era una de las opciones más populares. Incluso nuevos avances en el juego como utilizar los 2 tokens de nivel 3 para poder estar yendo por Cherubini para poder enviar
algo de nivel 3 al cementerio y que puedan acabar combinando arquetipos. Si no fuera el caso, solamente orientarse a los efectos de estos, como Big Eye para poder robar un monstruo, el número 74, el Red Eyes Flare Metal Dragon para hacer daño, el Dark Army de Dragon of Annihilation para poder destruir cartas, y cartas de complemento de estos mismos como Zeus o Typhoon. Dependiendo si llegan a utilizar algunos tuners, pueden llegar a alcanzar jugadas de sincro interesantes. Idóneamente deben ser de niveles 8 y superior, pero el abanico de opciones ofrece mucha versatilidad. Para monstruos de nivel 8 y de 9 no hay tantas opciones que puedan acabar brillando, o se siente que ya no son tan potentes como lo pudieron llegar a ser en otro momento. Pero para monstruos de nivel 10 y que coincide con algunos de los monstruos que mencionamos y sus niveles, tenemos 3 monstruos que brillan muchísimo. El primero es Bestial Dispater, que pide como requerimiento específico un dragón no tuner, lo cual el deck puede generar fácilmente y permite incluso regresar un monstruo del uso de oscuridad removido. Hasta nos puede dar una negación o una destrucción, lo que le hace muy bien al deck. El siguiente es Chen Ying, ya que el deck pide estar removiendo piezas, entonces puede hacer mucho daño al oponente. Esto incluso se puede convertir en un monstruo gigantesco para poder barrer los campos. Y por último, y la opción más interesante por mucho, es el Arms of Genix Return Zero, monstruo que pide un tuner de oscuridad y cualquier no tuner, que cuando el oponente activa un efecto de monstruo permite remover un monstruo de cementerio con ese mismo atributo para negar, para destruir ese monstruo. La posibilidad de poderse meter con el juego del oponente y, sobre todo, el poder estar removiendo los Dragon Ruler en el turno del oponente para que nos generen ventaja es en definitiva una opción muy interesante que tienen que probar. Por último, para jugadas de Link, para monstruos de Link 1 solamente tenemos al Striker Dragon, sea que lo utilicen con algunas piezas de Dragon Link o con los Dragon Ruler bebés, vale mucho la pena estarlo probando. El Hieratic Seal of the Heavenly Spheres es una excelente pieza cuando se está yendo primero, también dependiendo de complementos, si es que llevan Rockets pueden utilizar el Borderland Dragon para poder tener un negador en campo. Algunos otros monstruos de índice 2 genéricos como la Split Knight, IP Masquerena para poder jugar en el turno del oponente. Gracias al acceso a básicamente todos los atributos pueden estar yendo por cualquiera de los monstruos Charmer dependiendo de su construcción o lo que les pida el formato, y algunos otros monstruos de Link genéricos que puedan aprovechar las características como el Black Luster Soldier of Chaos, que cuando se invoca utilizando un monstruo de nivel 7 o superior va a poder tener inmunidad, y básicamente todos los Dragon Ruler pueden dar estos. De nuevo, son muchos los complementos que pueden llevar. Lo más importante es no perder de vista qué es lo que le duele al deck o cómo lo pueden llegar a aprovechar para que, sea que lo usan como el arquetipo principal o como un motor, puedan estar aprovechando todas sus características al máximo. Para notas y comentarios finales, pasaron más de 10 años desde el lanzamiento de los Dragon Rulers, que fueran campeones del mundo, que fueran golpeados en las listas y aún con estos golpes que fueran tan dominantes que se tuvieran que estar yendo prohibidos por una eternidad, para por fin estar libres, y aun cuando están a máximos números no se acaban utilizando, pero sin duda Dragon Ruler es uno de los arquetipos más simbólicos que tenemos en el juego. Este incluso acabó siendo tan dominante que para su momento solamente otra estrategia de Dragon Ruler podía hacerle frente, esto o decks de tipo antimeta que simplemente no los dejaban jugar. Dragon Ruler es uno de los pocos arquetipos que tenemos en el juego que tiene el gran honor de hacerse llamar campeón mundial, y era por una muy buena razón. Para ese momento de juego, la capacidad de los Dragon Ruler para poder poner cuerpos en campo, acceder a jugadas de rango 7, que para ese momento el pool de monstruos de efectos a los que podían acceder era no menos que impresionante. Su efecto de reciclaje a través de cementerio, complementos de cartas que en ese momento eran bastante icónicas, todo se acabó sumando para que Dragon Ruler fuera en definitiva el mejor deck de esa época. Después de esto recibieron golpes y siguieron siendo tan indispensables, tan increíbles, tan decisivos que por fin se tuvieron que estar yendo prohibidos. Conforme pasaron los años se teorizó y siempre se dijo que estas eran cartas que tenían que pertenecer en la lista prohibidas, que no había forma en que estas pudieran empezar a ser liberadas, y de a poco estos comenzaron a salir de la lista, siendo bastante notorio que en un lapso de un año todos acabaron saliendo a una copia y no tuvieron ninguna clase de impacto en el juego, tanto que se movieron a 2 y a 3 copias. Hoy en día los Dragon Ruler están completamente liberados, y a pesar de todas estas capacidades y todo lo que pudieron llegar a hacer en ese momento, simplemente no tienen juego. Hay una buena razón de por qué los Dragon Rulers ahora ya están liberados e incluso se les acaba dando soporte. Es increíble ver estos testimonios de tiempo en el juego. Ciertas estrategias fueron demasiado dominantes para ese momento, llegaron a ser campeones mundiales incluso cuando cargaban golpes. Hoy en día muchas de estas estrategias, muchos campeones mundiales tienen todas sus cartas liberadas, tienen soporte justamente como lo hace Dragon Ruler, y simplemente no pueden hacer nada por el juego. Esto acaba mostrando la evolución del juego, de cómo las estrategias cada vez son más potentes, más rápidas, más eficientes, y lo que en ese momento los Dragon Rulers parecían completamente invencibles, hoy revisando las cartas hoy en día se sienten como cartas demasiado limitadas. Se tiene que hacer demasiado por el arquetipo para intentar siquiera jugar. No se puede llegar a comparar a otras estrategias que con solamente una carta y media lo pueden acabar haciendo todo. Esto incluso se acaba conectando con sus debilidades. El hecho de necesitar
necesitar 2 cartas o más, muchas veces específicas, no deja que el arquetipo pueda ser más potente. No se puede acabar comparando a decks actuales que con una carta, carta y media pueden acabarlo haciendo todo. Tienen mucha versatilidad cuando se están yendo primero, yendo segundo, tienen cómo resolver problemas rápido, pueden modificar su propio plan de juego. Todas estas son características que simplemente Dragon Ruler ya no tiene, y esto es lo que le va a acabar deteniendo. A su favor, al momento de hacer este video todavía se siente que hace falta algo para los Dragon Ruler. Sería bastante bueno que nos dieran un buscador para poder tener más consistencia, una forma de poder buscar su magia Quick Play para poder preparar todos estos recursos y jugar mucho mejor en el turno del oponente. Si esto no llegara a ser el caso, de cualquier forma el futuro de Dragon Ruler está garantizado. Evidentemente no va a volver a esa vieja gloria de volver a ser un campeón mundial, ha cambiado demasiado en el juego, pero esta es una de las grandes virtudes y de los puntos que más brillan en esta estrategia. No acaba siendo una estrategia que sea completamente invencible solamente utilizando cartas Dragon Ruler. Lo más valioso de estos es el saber cómo utilizarlos. Requiere muchísima práctica, una buena construcción, que se sepa leer qué se necesita hacer, cuándo se necesita hacer, qué se debe, qué no se debe. Esto es lo que acaba provocando que un piloto los pueda llevar a un mejor lugar, y sea que lo acaban utilizando en solitario o como un complemento, esa es la gran virtud de los Dragon Ruler, y eso es algo que todavía tienen. Si por alguna razón no estaban activos o ni siquiera jugaban en el momento en que Dragon Ruler fue campeón mundial, hoy en día es una excelente estrategia que deben de probar, e incluso me atrevería a decir que deben de tener. Son cartas que vale mucho la pena estar revisando. No es como que este vaya a acabar siendo el motor que van a acabar poniendo en cada una de sus estrategias, como lo tenemos con muchos arquetipos hoy en día, como Horus, Kashtira, Fiendsmith y básicamente cualquier motor genérico que tengamos. Pero el estar conociendo las cartas, cómo acaban funcionando, y sobre todo por estas limitaciones que hoy en día sí se sienten tan graves, pero que les obligan a estar jugando de la mejor forma posible, es allí donde va a acabar haciendo la gran diferencia, y nunca sabemos qué podría llegar a suceder. Dragon Ruler ya hizo lo que tenía que hacer por el juego, campeón mundial, cartas que eran demasiado fuertes que se tuvieron que ir mucho tiempo prohibidas, hoy en día simplemente forman parte de esa historia. Los tuvimos en productos de colección como de Quarter Century Bonanza, y hoy en día libres y con nuevo soporte es excelente el estar reviviendo viejas glorias. Será muy interesante lo que pueda llegar a ser Dragon Ruler. En definitiva, en solitario no tienen ni van a tener lo necesario para ni siquiera poder estar teniendo lugares importantes en torneos varios, pero de nuevo el gran valor, sea de usarlos, de obtenerlos, es justamente esa exigencia, y esa misma exigencia la pueden estar aplicando a muchas de sus estrategias, sea que lo utilizan como el arquetipo principal, como un motor, pero esto les va a acabar ayudando mucho, y esto no es algo que muchas estrategias puedan llegar a presumir que pueden ofrecer para el juego, que ofrecieron y que todavía tienen mucho para dar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Dragon Rulers. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o no han usado, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.